Eran las 2:20 de la madrugada y Laura no estaba en casa. Yo estaba en la cocina, en calzoncillos, mirando una copa rota en el suelo. No por accidente. Yo la había tirado. Con rabia. Y con rabia me había servido otra. Ella había dicho que salía a cenar con su jefa, una tal Beatriz a la que yo solo había visto una vez en una fiesta de Navidad del hospital. Nunca me cayó mal, pero tampoco me pareció el tipo de mujer que se iría de cena un jueves con alguien 14 años menor. Menos aún en un sitio como el restaurante Lucía, donde se va a que te vean. Y Laura se había arreglado para que la vieran. Llevaba puesto un vestido negro que yo no le había visto nunca. Escote ajustado, espalda al aire, botas altas. Se había pintado los labios de rojo, cosa que no hacía desde, no sé, desde antes de la pandemia. No me preguntó si me apetecía acompañarla. Solo dijo, sin apenas mirarme, voy a cenar con Bea. No me esperes despierto. Me encogí de hombros, como si no me importara. Pero me importó. Mucho. No era la primera vez que salía por la noche sin mí, pero esta vez tenía algo diferente. Algo que no sabía explicar, pero que me estaba haciendo hervir por dentro. El tipo de sensación que no viene de la cabeza, sino de las tripas. Miré la hora otra vez. Las 2:23. Y entonces pasó algo. El telefonillo sonó. Seca, directa, una sola vez. Me levanté rápido, pensando que era ella, que quizás se había olvidado las llaves o venía demasiado borracha para meterlas. Pulsé el botón y pregunté. Sí. Silencio. ¿Hola? Nada. Miré por la mirilla de la puerta. Nadie. Asomé por la ventana de la cocina, que da al portal. Tampoco. Volví al salón. La copa seguía rota en el suelo y el vino tinto había dejado un manchón que no me apetecía limpiar. Cuando sonó el ascensor, me paralicé. Pasos. Tacones. Ritmo irregular, como si vinieran dos personas, no una. Me asomé por la puerta justo en el momento en que se abría el ascensor. No era Laura. Era el vecino del quinto, el tal Iván, un tipo con pinta de gimnasio y sonrisa de anuncio de colonia. Y no venía solo. Venía con una chica. Rubia, joven, muy maquillada, muy borracha. Se reían. Ella llevaba los tacones en la mano. Él la sujetaba por la cintura como si se la hubiera encontrado en un casting de videoclips. Me miraron. Él asintió con la cabeza como si yo fuera parte del mobiliario. Ella ni se dio cuenta. Entraron en el piso de él y cerraron. No era mi asunto. No tenía por qué molestarme. Pero me molestó. No por él. Por lo que representaba. Porque yo ahí, en pijama, con una copa rota, me sentía más solo que nunca. A las 2:37 llegó Laura. Sin hacer ruido. Con tacones en la mano, como la otra. Metió la llave despacio. Abrió la puerta con cuidado. Y al verme ahí, de pie en medio del pasillo, se sobresaltó. ¿Estás despierto? Sí. Nos quedamos en silencio. Ella se agachó a dejar los tacones en la entrada, luego colgó el abrigo sin mirarme. ¿Qué tal la cena? Bien. ¿Qué comisteis? Un poco de todo. Mentía. Pero no sabía aún en qué. Me crucé de brazos. La miré. El pintalabio seguía intacto. Pero los ojos le brillaban raro. Y olía distinto. No a perfume. Anoche. ¿Y Bea? Se fue antes. Yo me quedé un poco más. Coincidí con gente del hospital. ¿Con quién? Se quedó callada un segundo de más. Luego dijo. Con nadie que conozcas. Ajá.
Me giré y volví a la cocina. Ella me siguió. Vio la copa rota en el suelo. ¿Qué ha pasado aquí? Se me cayó. No dijo nada. Cogió una servilleta, se agachó a recoger los cristales. No llevaba sujetador. Lo supe al verla moverse. Y eso también me molestó, sin saber por qué. ¿Has bebido? Un poco. Otra mentira. Tenía los ojos muy abiertos, demasiado despiertos. Las pupilas dilatadas. Algo no cuadraba. Esa noche no dormimos juntos. Ella dijo que le dolía la cabeza, que necesitaba descansar sola. Se metió en la habitación de invitados y cerró la puerta. Yo me quedé en el sofá, con el televisor encendido y sin volumen. Y ahí, entre las luces del salón, me di cuenta de que algo había empezado a romperse. No sabía qué. Ni con quién. Pero lo supe. ¿Cómo se sabe que una tormenta viene, aunque el cielo esté aún azul? No fue un mensaje en el móvil ni una conversación espiada. Lo que pasó fue mucho más directo, más incómodo y, sobre todo, más difícil de ignorar. Fue el domingo siguiente, por la tarde. Yo había salido a dar una vuelta por el barrio para despejarme un poco, sin rumbo, solo con las manos en los bolsillos y la cabeza a punto de estallar. Hacía días que notaba a Laura diferente, pero no sabía exactamente qué pensar. Tenía ese comportamiento de quien te está escondiendo algo pero todavía no se ha dado cuenta de que tú ya lo notas, como si su mentira aún fuera perfecta desde su punto de vista y no se molestara en cubrirla del todo. No era solo que evitara hablar conmigo, era que parecía estar siempre pendiente de otra cosa, como si viviera en dos planos distintos y yo solo existiera en uno de ellos. Cuando volví a casa, pasaban de las 6. El portal estaba lleno de niños que jugaban al fútbol entre las columnas. Subí las escaleras porque el ascensor tardaba una eternidad y al llegar a nuestro rellano vi que la puerta estaba entornada. No mucho, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que se me tensara el cuerpo entero. Abrí despacio, sin hacer ruido, y entré con cuidado. No escuché voces al principio, solo el sonido bajo de la tele, como si alguien la hubiera dejado de fondo. Pensé que quizás Laura había salido un momento y se había olvidado de cerrar bien la puerta. Caminé hacia el salón, y justo cuando iba a girar la esquina, escuché una risa. Femenina. Era ella. Pero no estaba sola. La risa no era natural. Era esa risa que alguien hace cuando se siente nerviosa, como si supiera que está haciendo algo que no debería. Y después, una voz masculina, no fuerte, no clara, pero lo suficiente como para saber que no era ninguna serie de Netflix. No avancé más. Me quedé ahí, congelado, intentando entender qué estaba pasando exactamente. Me pegué contra la pared como si fuera un ladrón en mi propia casa. Escuché otra risa, esta vez más corta, más íntima. Luego un susurro que no entendí, pero que me bastó para confirmar lo que no quería confirmar. No estaban viendo la tele. Estaban sentados juntos, muy juntos, y hablaban con ese tono de confianza que solo tienen quienes ya han cruzado la línea. No escuché besos, ni jadeos, ni nada de eso, pero tampoco hacía falta. Había algo en el tono, en las pausas entre frases, en el silencio compartido, que gritaba más que cualquier prueba física. No entré al salón. Di media vuelta, bajé las escaleras sin hacer ruido y salí del edificio. Caminé hasta la calle de atrás y me quedé ahí, en una esquina, mirando la fachada de mi casa como si fuera la de un desconocido. Estuve así unos 15 minutos, sin pensar en nada en concreto, solo intentando controlar las ganas de volver arriba y reventar la puerta. Lo que más me dolía en ese momento no era que Laura tuviera a alguien, era que lo hiciera en mi casa, en mi sofá, como si yo no existiera. Como si todo lo que habíamos vivido se pudiera arrinconar sin que importara una mierda. Volví a casa cuando ya había anochecido.
Subí con calma, abrí la puerta sin prisa y al entrar, Laura estaba sola en la cocina. Vestida con ropa cómoda, el pelo recogido, bebiendo un vaso de agua como si nada. Me miró, sonrió como si no hubiera pasado nada y dijo, ¿has tardado? ¿Todo bien? Me apoyé en el marco de la puerta y la miré unos segundos sin decir nada. Ella sostuvo la mirada, pero sin la fuerza de siempre. Noté un pequeño temblor en su mano, una mínima vacilación. Le respondí con un sí, me fui a caminar un rato. Se encogió de hombros, dejó el vaso en la encimera y se fue al baño. La noche transcurrió en un silencio extraño. No hubo reproches, no hubo preguntas, pero había un muro enorme entre nosotros. Ella fingía normalidad con una precisión que solo podía venir del hábito. Yo, por dentro, estaba partido. Sabía que había estado con alguien y también sabía que no iba a decirlo aún. No porque tuviera miedo de su reacción, sino porque quería verla mentir. Quería verla construir la versión falsa de los hechos, palabra por palabra, para luego aplastarla cuando me diera la gana. No era orgullo, era rabia. Y un deseo profundo de que sintiera, al menos una vez, algo parecido a lo que yo estaba sintiendo. El lunes por la mañana se levantó antes que yo. Se duchó, se vistió, desayunó en silencio y antes de irse al trabajo me dijo, hoy salgo tarde, hay reunión. No me esperes. Asentí. Ella se inclinó para besarme en la mejilla, y me quedé quieto. Me miró un segundo, luego se fue. Ese día no fui a trabajar. Me quedé en casa, sentado en el sofá donde ella había estado con otro. Imaginando cosas que no quería imaginar. Viendo escenas en mi cabeza que nadie me había mostrado. Y por primera vez en años, no me sentí el dueño de mi casa. Me sentí como un huésped al que le están por echar. No tenía un plan claro. Solo sabía que iba a preguntarle y que no me valía ninguna evasiva. No quería gritos, ni golpes, ni escándalos, pero sí quería la verdad, aunque viniera con todo su veneno. Esperé a que llegara del trabajo, sentado en la cocina con la luz apagada y una cerveza caliente en la mano. No toqué el móvil en todo el día, no encendí la tele, no salí a dar vueltas. Me quedé ahí, solo, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento en el que me había sentido fuera de lugar sin saber por qué. La puerta se abrió pasadas las 9. Escuché cómo dejaba las llaves, colgaba el abrigo, se quitaba los zapatos. La rutina de siempre, pero esa noche algo en mí había cambiado. Cuando entró en la cocina y me vio ahí, en penumbra, se detuvo en seco. No dijo nada al principio, solo me miró y esperó. ¿Dónde estuviste el domingo por la tarde? Pregunté sin moverme. Laura no respondió de inmediato. Apoyó la espalda contra la pared y cruzó los brazos. Tenía los ojos serios, más cansados que de costumbre. Ya te lo dije, estaba aquí, respondió sin mover un músculo más de los necesarios. Yo también estuve aquí, dije, sin alzar la voz. Y escuché una conversación que no era conmigo. No sé de qué hablas, contestó, pero ya no con seguridad, sino con un tono defensivo que no encajaba con la frialdad que solía tener para discutir. No quiero que me des rodeos, Laura. Quiero que me digas la verdad. ¿Estás con alguien? Ella tragó saliva, bajó la mirada por un segundo y luego me volvió a mirar con una mezcla de rabia y tristeza, como si la conversación la estuviera agotando antes de empezar. No es tan simple, dijo finalmente. Claro que lo es, insistí. O me estás engañando o no. Vale, sí, soltó de golpe. Lo estoy haciendo. Me quedé en silencio. No fue una sorpresa, no lo era a esas alturas, pero igual me golpeó como si lo escuchara por primera vez. Ella se quedó ahí parada, sin moverse, como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. No lloró. No pidió perdón.
No intentó justificarlo. Solo esperó a ver qué hacía yo con esa confesión. ¿Desde cuándo? Pregunté, aún sin levantarme de la silla. Unos meses, dijo ella. ¿Con quién? Alguien del hospital, respondió, sin dar nombre. ¿Un compañero? Un celador. ¿Lo traes a casa? Se tensó al escuchar la pregunta. No contestó. Su silencio era suficiente. ¿En mi sofá? ¿Mientras yo estoy fuera? ¿Aquí? No fue planeado, dijo, como si eso quitara gravedad. No me jodas con eso, respondí al fin con rabia, levantándome de golpe. No fue un accidente, Laura. No se te cayó un plato al suelo. Te abriste de piernas en el mismo sitio donde comemos, donde hablamos, donde has estado sentada conmigo 1000 veces. No vengas ahora a hacerte la víctima. No me estoy haciendo la víctima, respondió, ahora más firme. Pero tú tampoco eres inocente. Ah, ¿no? Ilumíname. Llevas años sin mirarme como antes. Sin tocarme como antes. Siempre estás cansado, siempre estás ocupado, siempre estás con la cabeza en otro lado. Me he sentido sola mucho tiempo, Marcos. Tú solo estás aquí físicamente. Hace años que te fuiste de verdad. Y eso te da derecho a follarte a otro en mi casa, espeté sin rodeos. No estoy justificando nada, respondió, casi susurrando. Solo estoy diciendo lo que hay. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que no llena, que solo aplasta. Yo de pie, ella contra la pared, los dos sabiendo que ya no había nada que pudiera disimular lo que estaba roto. Ninguna frase, ningún gesto, ningún recuerdo servía ya para amortiguar el golpe. Era el fin de algo, pero no sabíamos cómo decirlo en voz alta. Se hizo tarde. Ella fue a la habitación de invitados sin decir una palabra más. Yo dormí en nuestra cama, pero no dormí en realidad. Cerré los ojos, eso sí. Y lo único que escuchaba era su voz diciendo que sí, que me estaba engañando, como si lo repitiera una y otra vez en mi cabeza para que no pudiera olvidarlo. Al día siguiente se fue al trabajo como siempre, sin explicaciones ni disculpas, como si todo lo que había pasado fuera una conversación más. Como si lo que habíamos sido juntos pudiera tirarse a la basura con la misma facilidad con la que se baja la tapa de un cubo. No me levanté al día siguiente con un plan perfecto ni con una revelación repentina, pero sí con una certeza, no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella seguía caminando por la casa como si nada, como si yo fuera un mueble más que no sirve para otra cosa que estar ahí y no molestar. No soy vengativo por naturaleza, nunca lo fui, pero hay un límite que no se puede cruzar sin consecuencias, y ella lo había cruzado sin mirar atrás. No me interesaba hacerle daño por hacerlo, no quería humillarla ni arruinarle la vida, pero necesitaba recuperar algo que me había quitado sin permiso, y eso era el control. Durante días me limité a observar, a escuchar, a tomar nota de cada detalle que antes pasaba por alto, de cada excusa mal dicha, de cada cambio en su rutina. Sabía que si me precipitaba lo único que iba a conseguir era un drama inútil y vacío, así que decidí hacer lo que ella no esperaba, sonreír. Las primeras veces que me mostré amable se notaba que le incomodaba. No sabía si yo estaba aceptando lo que había pasado o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. Me levantaba temprano, le preparaba café, le abría la puerta al salir, le preguntaba si necesitaba que la llevara al trabajo. Ella siempre decía que no con la voz tensa, como si supiera que algo no cuadraba, pero sin poder justificar su rechazo. Esa era la ventaja. Sabía que si fingía calma el tiempo jugaría a mi favor, y así fue. Empezó a bajar la guardia. Volvía a casa más confiada, incluso me hablaba más, como si quisiera convencerme de que aún quedaba algo entre nosotros que valía la pena salvar. Yo asentía, la escuchaba, hacía que me importaba. Por dentro, iba preparando cada paso.
Una tarde en la que ella salió a tomar algo con unas compañeras me fui directamente al hospital. No entré. Me quedé en la acera de enfrente, observando la puerta, tomando nota de los turnos, las caras, los nombres en las placas de la entrada. A los 30 minutos vi salir al mismo tipo que unos días antes había entrado a nuestro edificio. Alto, delgado, uniforme azul, cara de crío que cree que el mundo gira a su favor. Lo seguí hasta el bar de la esquina, donde se encontró con ella. No se besaron, no se abrazaron, pero se sentaron juntos, muy cerca, como quien ya no necesita esconder nada. Ella hablaba con confianza, él reía. No hacía falta ver más. Fui al día siguiente a una copistería y encargué 20 sobres grandes, cada uno con la misma carta adentro, una breve descripción de lo que había visto, nombres completos, fechas, lugares, y al final, una copia de la nómina donde aparecían ambos empleados del mismo centro sanitario. Añadí una frase simple, sin amenaza, sin insultos, sin gritos: este asunto debería conocerlo a alguien más. El siguiente paso fue más delicado. Copié las conversaciones de su portátil cuando ella olvidó cerrar sesión. No había mensajes directamente sexuales, pero sí suficientes frases que mostraban que lo suyo no era solo físico. Me dolió más leer eso que haberlos visto juntos. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo administrativo, como si mi existencia fuera solo un trámite pendiente. A partir de ese momento, me prohibí pensar en recuperar nada. Todo lo que vendría sería solo para asegurarme de que ella sintiera, al menos por un instante, lo que era que te arrebataran la estabilidad sin previo aviso. La mañana que decidí actuar, esperé a que se fuera. Tenía turno largo. Organicé los sobres por dirección y nombre. Uno para recursos humanos, otro para su supervisor directo, 3 para familiares suyos que aún vivían en el barrio, uno para su hermana, uno para una tía que adoraba y otros más para personas que solían rodearla en las cenas y fiestas a las que yo, por decisión propia, había dejado de asistir. No había rabia en lo que hacía. Solo una extraña paz, como quien termina un trabajo pendiente. Al mediodía, ya los había dejado todos en los buzones correspondientes. Nadie me vio. Nadie sospechó. Volví a casa y recogí algunas cosas. Pocas. No tenía intención de irme aún, pero quería que notara que algo se estaba moviendo. Dejé su copia de las llaves sobre la mesa, junto a una nota escrita sin adornos: podemos seguir como si nada o podemos hablar cuando tú quieras. Pero ya no soy el mismo. Esa noche volvió más tarde de lo habitual. No traía esa sonrisa de los últimos días. Se le notaba nerviosa, como si intuyera que algo había empezado a cambiar. Me miró como esperando una señal. Yo simplemente le dije que había lasaña en la nevera. Cenamos en silencio. Después se fue a duchar. Y por primera vez desde que todo empezó, no cerró con llave. No planeé cuándo íbamos a hablar, pero supe que tenía que ser pronto. No podía alargar más ese teatro de cordialidad falsa donde cada movimiento medido era solo una forma de ganar tiempo. La venganza ya estaba en marcha, ya no había nada más que preparar, y ahora solo quedaba la parte más desagradable: mirarnos a los ojos sin filtros. Al día siguiente ella volvió del trabajo con una cara distinta. No estaba tranquila, pero tampoco nerviosa como otras veces. Algo había cambiado, y lo noté desde que cruzó la puerta. No me preguntó cómo estaba ni hizo ningún comentario habitual. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en su sitio y fue directamente a la cocina. Yo estaba en el salón, pero supe que no iba a tardar en decir algo. Serví 2 vasos de agua, los dejé sobre la mesa, y esperé. Cuando salió, no dio rodeos. ¿Fuiste tú el que mandó eso al hospital? Me quedé en silencio unos segundos, no por dudar, sino porque quería medir bien cómo respondía. Sí, fui yo. Ella se sentó frente a mí, sin tocar el vaso.
No hizo ningún gesto de rabia, ni levantó la voz. Solo me miró fijamente como si intentara adivinar cuánto más había hecho. ¿A quién más se lo enviaste? A quien tenía que saberlo, respondí sin cambiar el tono. Laura asintió con la cabeza. Luego se apoyó hacia atrás y se quedó mirando el techo por unos segundos. ¿Qué ganas con esto? Nada. Ya no hay nada que ganar. ¿Entonces para qué? Para que sintieras lo que se siente cuando te rompen algo sin avisar. Para que por una vez no tuvieras el control de la situación. Para que dejaras de caminar por esta casa como si no hubieras hecho nada. Ella cerró los ojos un momento, respiró hondo y luego me miró de nuevo. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti, le dije sin dudar. Si esperas que esto se arregle, estás perdiendo el tiempo. No quiero seguir con alguien que me ve como un mueble. Pero tampoco tengo interés en gritar, en insultarte ni en hacer de esto un circo. Podemos terminar esto con algo de dignidad o podemos alargar la miseria. ¿Y tú crees que yo quiero arreglar algo? Dijo al fin, y esa fue la primera vez que su tono cambió. No lo sé. Pero si no lo querías, podrías haberlo dicho mucho antes. No me diste esa oportunidad. Tampoco me la diste tú. Llevas años apagado, Marcos. Años. No eras mala persona, pero ya no estabas aquí. ¿Y por eso me engañaste? No por eso. Lo hice porque me sentía sola y necesitaba sentir algo distinto. No es una excusa, es lo que pasó. Y aún así seguiste viniendo a casa, durmiendo a mi lado, dejándome que te hiciera café como un idiota. No me hagas quedar como una monstruo. No fue tan simple. Lo fue. Lo complicaste tú con cada mentira. Pero eso ya no importa. Lo que importa es qué vas a hacer ahora. Laura se quedó en silencio un rato largo. Se bebió el vaso de agua de un trago, se levantó, caminó hasta la ventana, abrió un poco y luego volvió a sentarse. No voy a pedirte que lo olvides ni que sigamos como si nada. Tampoco voy a hacerme la víctima. Solo quiero saber si tú necesitas algo más antes de que esto termine. Solo quiero que seas clara. Lo soy. No quiero seguir con esta relación. No por lo que hiciste, sino porque ya no hay nada entre nosotros. Lo que pasó con él fue solo una señal de algo que ya estaba roto. Entonces estamos de acuerdo. ¿Vas a irte tú o quieres que me vaya yo? Este piso está a mi nombre, y tú lo sabes. Pero no tengo problema en quedarme unos días en casa de un amigo mientras haces las maletas. No quiero más escenas. Está bien. No necesito mucho tiempo. Y tampoco quiero explicaciones a nadie más. Que tu familia, tus amigas o tus compañeros se enteren por los papeles que mandé es asunto tuyo, no mío. Yo ya no tengo que cargar con tu imagen. No te voy a complicar más la vida, Marcos. Créeme que no tengo energías para eso. Eso espero. Se levantó, recogió su vaso, lo fregó, lo dejó secando y se fue a la habitación sin decir nada más. Yo me quedé en el salón, mirando el mismo sofá donde la había escuchado reírse con otro. Ya no había dolor. Solo una calma extraña, como si por fin hubiera terminado una obra mal escrita que ya nadie quería ver. No hubo despedida. No hubo abrazo ni última conversación con carga emocional. Ella se fue una tarde con una maleta pequeña y una mochila. No pidió ayuda para cargar nada, no preguntó si yo necesitaba algo, no dejó ninguna nota. Cerró la puerta con la misma frialdad con la que había mentido durante meses. No sentí alivio inmediato ni tristeza profunda. Me senté en la cocina, abrí una cerveza que ya estaba caliente y miré el reloj durante 5 minutos sin saber por qué. No revisé las redes, no llamé a nadie, no quise hablar con mi madre ni con mis amigos. No había nada que explicar que ya no estuviera dicho con los hechos.
Me quedé en silencio un rato largo, sin pensar en ella, sino en mí. En cómo permití que algo así se alargara tanto tiempo, en cómo aguanté señales que no quise ver por comodidad o por miedo a romper algo que, en realidad, ya estaba roto. Los días siguientes fueron extraños, no por su ausencia, sino por la falta de ruido. No tener que preguntarme dónde estaba o con quién hablaba fue una de las pocas cosas que sentí como un descanso. La casa parecía más grande, más vacía, pero no me molestaba. Saqué su ropa del armario, sus productos del baño, sus fotos del salón, y no porque quisiera borrar todo, sino porque no tenía sentido dejar eso ahí esperando a alguien que ya no existía para mí. No rompí nada, no quemé recuerdos, solo los metí en una caja y la dejé en el trastero, sin marcarla. Si un día la quería venir a buscar, podía hacerlo. Si no, ahí se quedaría. Un par de semanas después me escribió su hermana. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le agradecí el gesto, le dije que no se preocupara. No me preguntó detalles, y eso lo valoré. Luego me escribió un amigo en común. Me dijo que Laura había empezado a salir con ese tipo, el celador, que lo habían visto juntos en una terraza del centro, riéndose como si nada. Le respondí que me daba igual, porque era cierto. Ya no era mi problema. No me importaba si le iba bien o si todo se iba a la mierda. Yo no iba a estar ahí para verlo. Con el tiempo, volví a algunas rutinas que había dejado de lado. Volví a salir a correr por las mañanas, algo que solía hacer antes de que todo esto me quitara las ganas. Empecé a comer mejor, a hablar más con mis amigos, a escuchar música sin que todo me recordara a ella. No me hice un perfil en ninguna app ni busqué a nadie para llenar el hueco. No había hueco. Solo un espacio nuevo que ya no me obligaba a justificar cada cosa que hacía o cada silencio. Y eso, aunque no me hacía feliz, sí me hacía estar en paz. Un mes después recibí los papeles del abogado. El proceso sería simple, sin peleas por propiedades ni cuentas. No teníamos hijos ni deudas en común. Lo único que había que dividir eran algunos muebles, y ella ni siquiera pidió quedarse con nada. Firmé sin pensarlo demasiado y lo mandé de vuelta. Cerrado el capítulo, al menos en lo legal. En lo emocional, lo que quedaba era solo una herida más, no la primera, no la última. Pero esta vez, al menos, tenía claro que la había causado y que había hecho yo para no quedarme quieto. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien. No lo sé. No estoy cerrado a nada, pero tampoco tengo prisa. No necesito a nadie para validar lo que soy. Aprendí a estar solo sin sentirme incompleto, y eso, a mi edad, vale más que cualquier promesa de amor eterno. No me volví cínico ni resentido. Solo aprendí a mirar mejor. A escuchar más. A no ignorar lo que tengo delante solo porque me conviene. No sé qué será de Laura en 5 o 10 años. No me interesa. No guardo odio, pero tampoco cariño. Fue alguien con quien compartí una etapa, y ya no lo es. Fin de la historia. A quien se lo cuento, como te lo cuento a ti ahora, se queda esperando algo más dramático, alguna escena final de película, pero no hay. Todo terminó así. Un día estaba en la casa y al siguiente ya no, y está bien que sea así. No todo merece lágrimas, no todo necesita una explicación profunda. Ahora me levanto, voy a trabajar, vuelvo, ceno tranquilo, y si algún día aparece alguien, bien. Y si no, también. Lo importante es que ya no vivo con alguien que me miraba y mentía sin parpadear. Ahora duermo sin sobresaltos. Y eso es suficiente.